Buenas noches, ¿me pueden confirmar si tienen audio, por favor? A ver. En el chat, recuerden, me pueden escribir ahí consultas y ahí aprovechando, confírmenme si el audio está saliendo en forma correcta. ¿Correcto? Sí. Bien. Tardé un poquito en entrar porque estoy en las tratativas con el encargado el gerente de técnico de Cipelaptam. Entonces yo por ahí les había comentado que iba a ser el 18. Entonces no va a ser el 18, va a ser el martes 16 en Santa Cruz y el jueves 18 en Tarija. Sí, en Santa Cruz yo voy a estar ahí dando esa presentación junto con el gerente para Latinoamérica. Y Tarija, vamos a ver si el tiempo me da para acompañarlo. Si no, él sí o sí va a ir allá. Tiene, creo que Tarija y Cochabamba en la agenda. Martes Santa Cruz, Cochabamba que es el miércoles y el jueves sería Tarija. El tema que se va a ver es toda la integración BIM porque ha llegado la orden desde la central de España que en 2 años tienen proyectado que todos los países tienen que funcionar con BIM en forma obligatoria. Entonces, sí, la directriz desde la central de España es que se tenga que hacer presentaciones para empezar a mostrar cómo es el trabajo en conjunto. Por ejemplo, en este caso, miren esta parte, esta es una casa del Urubó. Yo lo modelé el estructural, pero no lo calculé a sacar los planos, porque necesitaba hacerlo rápido porque a mí me tocaba hacer las instalaciones hidrosanitarias, ¿sí? Entonces necesitaba del modelo para que mi asistente pueda diagramar todas las instalaciones, haciéndole el lance a todas las obstrucciones de vigas, columnas, por ejemplo. Aquí tiene, fíjense, esta viga que es bastante grande, es porque tiene unas graditas, que es una sala a diferente altura, ¿sí? Una casa grande en el Urubó, este sector que estamos viendo, ¿sí? El que tiene el subsuelo con esta parte de la escalera, es la casa de los padres, y aquí está la casa, el sector de los hijos. ¿Eh? Este es puras cosas de ocio abajo, living, salas de juego, churrasquera, todas esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, esta casa es grande, ¿sí? Aquí está la dependencia empleada, y acá debería estar la piscina, pero no lo modelé, porque solamente lo quería referencial. ¿Eh? Están. Ingeniero, una consulta, ¿por qué o qué función tiene la forma troncopiramidal que tiene la zapata? Ahorro de material, nada más que eso, ¿sí? Es ahorro de material. La mano de obra en Bolivia es muy barata, vamos a decir así, comparado con la mano de obra de otros países. Entonces, además, la mano de obra boliviana se la considera calificada, ¿sí? Calificada. Entonces, en otros países, porque el albañil realmente tiene que ser lo más sencillo para que no cometa errores, se hace a una sola altura. En España, por ejemplo, todo se hace a una sola altura. Yo allá he visto vaciar zapatas de 1,20 m en casas de 2 pisos, 1,20 m de alto. Y no preguntan el por qué, directamente lo hacen, porque se les paga para hacerlo, no para pensar. ¿Sí? En cambio, el boliviano es más capo que el ingeniero, el albañil boliviano, entonces
él va a hacer hasta este trabajo fácil, inclusive nos va a criticar por qué tan grande su zapata. ¿Eh? Entonces, tronco piramidal es un tema de ahorro. Ya cuando entremos en Zapata vamos a ver qué condiciones debe cumplir, si es rígido o no es rígido, los pros, los contras de ser rígido o no ser rígido, cómo hace el software, eso vamos a ver inclusive hoy un poquito, porque las zapatas van a salir un monstruo en el cálculo del tanque. ¿Listo? Entonces, observen esta vivienda. Yo siempre voy a procurar poner una casa diferente cada día, ¿sí? Esta tiene escaleras de acceso porque es un terreno inclinado, o sea, es una colina, es una bajada. Y ustedes están viendo las zapatas a diferentes alturas, ¿ven? Diferentes alturas. Tengo el acceso principal hacia el ala de los hijos, al bloque de los hijos. Aquí sería la bajada hacia la dependencia empleada, cuartos de servicio, ropas, todas esas cuestiones, ¿sí? Eh, aquí la piscina es grande, entonces aquí tenemos toda la piscina, que no lo he modelado porque lo estábamos haciendo independiente. Arriba ya son las habitaciones. Abajo les dije que ahorita se les voy a mostrar. Miren, aquí hay dos árboles que no quieren talarlos, los quieren salvar, por lo tanto los árboles van a ser parte de la arquitectura. Y aquí estamos viendo cómo podemos hacer un subsuelo. Así este estilo de ejemplo vamos a hacer con la vivienda real del Urubó, ¿sí? Con desnivelcitos, así como estamos viendo. No losa casetonada, porque la losa casetonada lo vemos en el nivel 2, porque es casi un tercio de todo el curso. Nos dedicamos a hablar sobre la losa casetonada porque es un elemento que tiene un grado de complejidad y hay que estudiarlo bien, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo una estructura complejita, pero lo que les quería mostrar, acá quitamos las cargas, voy a revisar si puedo visualizar la casa, ven, ahí está. Ah, ahí sería, esto es la planta alta, vamos a agarrar y planta baja, ahí podemos ver la planta baja, le daré a aceptar, subimos, nivel garaje, planta baja, aquí está. ¿Ven? Esta casa sí tiene 1, 2, 3, 4 sistemas, posiciones para parqueo. Tiene unos jardines con espejos de agua con estos pescados japoneses. Sí, esos blancos con rojo. Churrasqueras, jacuzzi, living a desniveles. Aquí churrasquera, otros living, salas, más salas, cocina, otras salas, habitaciones de huéspedes. En el subterráneo abajo tiene un sauna. ¿Qué más trae? Creo que abajo está una sala de cine. Algo por ahí, creo que aquí abajo está la sala de cine o el sauna. Ah, el sauna está, ¿sí? El sauna. Aquí, esto es para fiesta, esto es para más fiestas. Aquí podemos ver la dimensión de la piscina, ¿sí? Todo este sector es la piscina. Vamos a revisar. Veremos la segunda planta. Ven, aquí no grafica muy bien la piscina, pero esta es la piscina, todo este sector de acá. Entonces subimos un nivel y ahí podemos ver qué función tienen esas vigas circulares, parte de la arquitectura, porque ahí hay un árbol. ¿Sí? Ahí hay otro árbol, son dos árboles que se van a salvar. Están las habitaciones. Este, el lado del bloque de los padres es una sola habitación entera arriba, tiene su propio gimnasio, su propio estudio, ¿ven? Tiene baño de matrimonial, que normalmente ustedes van a ver dos lavamanos o dos inodoros, duchas separadas. Cuando las personas son mayores sí tienen esas costumbres. Vestidores que son tamaño de una habitación. Aquí tiene un gimnasio, tiene un estudio y toda la terraza. ¿Ven? Es todo un piso solamente la habitación de los padres. Y la habitación de los hijos tenemos uno, dos, tres habitaciones. De entrada podemos ver que la habitación más grande debe ser de la hija por ley, ¿sí? Por ley. Toda hija mujer en todos los diseños que nosotros vemos, la habitación más grande es de la hija que es mujer.
¿eh? Esa es la más grande. Bien. Esta casa, tenemos esta opción en la 2023. Estoy haciendo ahora para que ya casi están entrando todos. ¿Sí? Tenemos la opción aquí en resultados, poder ver todo ya el diseño. Vamos a ver por acá. Ahorita vamos a aclarar eso. Vista con despieces. Veremos a ver qué es lo que sucede. Ahí me preguntan, buenas noches, ¿el trabajar con Bing es necesario el programa NaviWorks y se asocia con CIPE? No. En realidad, el trabajo en Bing, no importa qué software ustedes utilicen. Todos los software, al trabajar en Bing, tienen la posibilidad de exportar ese archivo en IFC, un archivo IFC, y puede ser colocado, vinculado en una plataforma que sería en el Bing Server Center, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Subirlo y la arquitectura yo lo voy a poder tener y trabajar en el CPK. Otra persona en otro software puede estar haciendo las instalaciones, lo exporta como IFC y lo vinculamos también en el servidor, o directamente lo podemos colocar como un modelo de referencia, ¿sí? Hoy día me estaban visitando para unas casas de lujo del Uruguay. Yo le digo, no se preocupe, arquitecto. Es que no quiero que se vea Las Vegas, no pasa nada. Yo voy a generar ese modelo 3D y usted ¿en qué programa maneja? El Revit. Ah, bueno, entonces en el Revit lo que vamos a hacer es pasarle todo el modelo, ¿sí? Miren. Y así como este ejemplo que yo le voy a mostrar, Leo, este de acá, usted va a poder agarrar en su arquitectura, sobreponerlo, ponerlo translúcido, su arquitectura, y poder revisar si yo estoy cumpliendo. ¿Ven? Este es uno de 17 pisos. Este modelito no está con los cabezales, tengo otro ya con los cabezales. Podemos ver si cuadra o no con precisión con su arquitectura. Aquí inclusive los bloquecitos de madera, este adorno de madera que han puesto ahí, lo he colocado. ¿Ven? Esta es la piscina. Este hueco que se deja es para las instalaciones. Eso ya se coordina con cada una de las especialidades. En este proyecto no hemos repartido los shafts. Se puede exportar el modelo de CIPE a Revit. Se puede exportar este modelo, el IFC, de cualquier software que tenga CIPE. Lo que se vea en 3D se lo exporta en IFC. También lo que se puede hacer es, a través de una aplicación gratuita que tiene el CIPE, pueden compatibilizarlo al 100% y ya no sería un modelo de referencia, sino directamente un modelo generado en Revit, 100% compatible, y las vigas, las columnas, todo eso los vuelve familias, ¿sí? O sea, los categoriza dentro de lo que tiene Revit, y automáticamente ya tienen no lo puesto de CIPE a Revit, ¿sí? Existe esa aplicación, así que coordinar no es difícil, ¿sí? El BIM es una forma de trabajar, no en realidad no es un archivo, es una forma de trabajar. El BIM es una forma coordinada de trabajar haciendo el modelo virtual de la construcción real, es decir, es una maqueta uno en uno, pero virtual. Tendrá sus límites, como les puedo decir, tiene un alcance. Podemos trabajar en BIM en diferentes niveles. Puedo colocar las tuberías, pero no exactamente los codos y demás. Ese sería un nivel. ¿Sí? Tiene por números, tiene también un nombre específico que ahorita no lo tengo a la mano el nombre, no lo recuerdo. ¿Sí? En la forma de trabajar los detalles y los planos. ¿Sí? Y los planos. Vamos haciendo así. Entonces, esto de acá es una forma de trabajar. El BIM es un método de trabajar coordinado. Ahora, el archivo que se comparte para poder trabajar coordinado es el IFC. E inclusive el IFC ya quedó atrás. Hay otro mucho más potente y que ocupa menos espacio. Eso es lo bueno. Recuerden que antes los modelos 3D eran súper pesados. Ahora son medios pesados
y estos últimos son mucho más livianos, ¿sí? Mucho más livianos. ¿Para qué se hace eso? Se optimiza con las tarjetas gráficas, se han optimizado para poder subirlo a, que se llama, a los servidores, y en los servidores trabajar en conjunto. Ya vamos a explicar cómo funciona el BIM Server Center, que es de la empresa SIP. El BIM no es un software, entonces, ingeniero, no es un software. El BIM es una forma de trabajar, y el archivo que se comparte la información para trabajar en forma coordinada en un modelo virtual de la construcción real es el IFC, ¿sí? Aquí en SIPE, por ejemplo, fíjense que el nivel que ha llegado SIPE ya me muestra todas las armaduras, ¿ven? Todas las armaduras. Aquí, por ejemplo, puedo ver que no está siendo representada en forma adecuada esa armadura. Y también notan ustedes que no hay un control de choque. Hasta ese punto funciona, pero si yo quiero tener una estructura mucho más real, tendré que hacer un control de choques, ¿sí? Y en función de eso, calcularé cuántas horas hombre se va a invertir y cuántos serán los costos para llegar a ese punto en el detallado de la estructura. ¿Ven? Miren. Hasta las armaduras de la escalera. La mayoría de los softwares está trabajando ya de esa forma. ¿Por qué? Porque no es porque seamos capos, ¿sí? Somos muy buenos los ingenieros, no. El uso del BIM hace que se ahorre dinero, se coordina, se encuentra mejor los errores en el modelo virtual, que se tenga ese problema en la construcción real. Sí, se resuelven los problemas de antemano. Pregunta, ¿por qué se ve que se usa NaviWorld para exportar estructuras, arquitecturas sanitarias, instalaciones eléctricas y interesan las disciplinas al mismo tiempo? No, el NaviWorld se utiliza en Cochabamba, ¿sí? El NaviWorld, el Archicad es en Cochabamba. Lo que es generalizado el uso para hacer modelos, trabajar en BIM, ¿sí? Es el Revit. El Revit es el que tiene casi el monopolio. Pero todos los software también están trabajando sobre esa metodología. Ya les voy a explicar. Cuando se está cobrando en el mercado actual en cálculo estructural por metro cuadrado, yo puedo decir que la mitad de una miseria lo que se está calculando, se está cobrando. Y vamos a ver el por qué yo doy esa referencia, ¿no? Es técnicamente por comida están calculando los cálculos, están haciendo los cálculos. Pero veremos que todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Todo tiene bajo por comida, ¿no? Yo lo que calculo es $1.40, $1.20. Obviamente que en función de la complejidad, la cantidad de área, eso va a variar, ¿sí? Pero no va a faltar el que trabaje por 15 centavos, 12 centavos de dólar, ¿sí? Nosotros no entendemos o sea, cómo viven, pero hacen ese tipo de trabajo por ese monto. Pero cuando revisamos ya son planos de muy bajo nivel. Simplemente han metido los datos en el CIPE y sacaron como pudieron, ¿no? Ya vamos a ver, lo vamos a justificar. Y como siempre yo digo, no calculo para arquitectos. Yo calculo para arquitectos, ingenieros, constructores, albañiles que se dedican a ejecutar las obras. Esas personas son las que aprecian que un cálculo sea bien hecho y detallado, ¿sí? Eso es lo que se busca. Y si ustedes tienen un cliente que construye, cuando ustedes le dan el precio, él no va a decir no. ¿Por qué? Porque el monto que ustedes le están cobrando ya no le hace mucha cosquilla, ¿sí? Ya ni se nota en el monto que se va a invertir a la hora de construir. Cuando tenemos un edificio, por ejemplo, este de acá, y está en prediseño o está en diseño, el precio lloran los dueños. Sí, ingeniero, mire, va a poder decir que usted calculó ese mi edificio. Ah, no me interesa, o sea, este es el monto y eso es lo que yo voy a cobrarle. Pero ingeniero, mire, usted va a ser famoso, va a poner su nombre en mi letrero. No me interesa, ¿sí?
¿Por qué no buscan no pagar? Porque lloran en la preinversión, que es donde más deberían tener cuidado, porque en función del cálculo me dirá cuántos son los montos. Y si esto no está bien calculado, va a haber sorpresas por cada piso. Y las expectativas de utilidades de los inversionistas va a ir bajando, las discusiones se van a dar en obra, puede ser que no termine ese proyecto satisfactoriamente con la empresa que arranque. Puede haber varios cambios de empresa, puede uno pelearse con el calculista, puede entrar otro, le va a decir que está mal, puede ir corrigiendo sobre la marcha, que es lo que normalmente se hace. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no se invirtió a la hora. El edificio que nos está mostrando ya se construyó, no, está en diseño, ¿sí? Está en diseño. Entonces, lo que estamos viendo acá es eso, o sea, que lloran a la hora de la preinversión, pero a la hora de construir, o sea, las fundaciones va a costar $500,000. Entonces, que yo les cobre $20,000 el cálculo, en la fundación nomás en su planilla ni se nota, pues, ¿no? Entonces, ahí el constructor, hasta de sus gastos generales, va a salir para pagarle a uno, para que lo haga bien. Ese es el detalle. A la hora de ejecutar, ¿sí? Los montos de construcción son elevados, por lo tanto, ¿sí? Eh, no hay problema. Por eso constructores son los que, con los que yo trabajo. Entre las tres ramas, ¿cuál es la más lucrativa? ¿El arquitecto, el ingeniero calculista o el ingeniero constructor? Yo les puedo decir que el arquitecto es el que gana más dinero, ¿sí? El arquitecto es el que hace el diseño, se hace amigo del dueño, el ingeniero calcula y el mismo arquitecto contrata a otros ingenieros para que construyan o él mismo construye. ¿Por qué pasa eso? Porque el arquitecto se gana la confianza del dueño a la hora de consultar qué es lo que quiere, qué habitaciones, qué nivel de vida tiene o cómo vive esa persona, él se hace, o sea, se hace su amigo. Entonces gana más confianza que decir el ingeniero, le voy a cobrar $2,000,000 de su edificio. O sea, le puedo justificar técnicamente todo, estoy haciendo lo correcto, soy una persona bien. Él va a preguntar a medio mundo y la decisión se lo puede dejar a sus arquitectos para que él decida a quién le va a dar, ¿no? Entonces, entre las ramas, el arquitecto es el que más gana. Pero, ojo, actualmente los arquitectos que están saliendo hace un par de años, no un par de años, ya vamos a decir unos 10 años atrás, ¿sí? Son arquitectos que nosotros hemos notado que ellos no están para emprender, simplemente quieren ser 3Dcistas, o vamos a decirlo así directo, empleados. Los ingenieros también están saliendo así, quieren ser asistentes de obra o supervisores, no quieren dedicarse a ser emprendedor, por si no, arriesgarse a construir, ¿sí? Claro que ese mercado es bien competitivo. Con los que yo trabajo son arquitectos, ingenieros mayores. Es raro que yo trabaje con un arquitecto que sea recién salido, ¿sí? O un ingeniero constructor recién salido, no lo vamos a ver. Normalmente son personas bien mayores, ¿sí? Esos son los que tienen su empresa. Y yo he recibido muchas quejas de los arquitectos para sus arquitectos que trabajan en esa oficina. No, no quieren ellos aprender, quieren solamente meter todo en 3D y ese es su negocio, ¿no? Así funciona, ¿sí? Salen varias promociones de la universidad con ese tipo de criterio. Seguramente más adelante habrá algún año en el que salgan arquitectos bien visionarios, ¿no? Vamos a ver acá. De a poquito vamos a ir viendo eso, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar es BIM. El archivo que se comparte para poder coordinar es el IFC. Pero la forma real de trabajar no sería lo adecuado estar compartiendo archivos, no. El BIM o el Open BIM, que sería lo correcto, es trabajar en una plataforma común con cada uno con su propio software, pero que se pueda vincular a esa plataforma, subir su modelo coordinado y cada uno, tras que, por ejemplo, el de las tuberías actualice, yo simplemente presioné un botón y automáticamente las tuberías van a aparecer vinculadas en la estructura. Si el arquitecto movió algo, presiona un botón, lo actualiza, presiona un botón, me sale la alarma y veré la modificación de la arquitectura. Tal vez los pisos los cambia la altura. En este proyecto tenía 3,30 metros en planta baja y por un tema de las escaleras
por un tema de este de acá, ¿ven? Este de acá que tiene escaleras compensadas, peldaños compensados en el descansillo, que le observó la alcaldía, lo hicieron, bueno, bajémoslo a 3 metros. Entonces, en el plano tendrían que pasármelo con 3 metros. En el CIPE yo tendría que bajar esa planta a 3 metros, actualizar la escalera, volver a actualizar el servidor y en el servidor va a coincidir ya exacto con el último plano. ¿Ven? Ese es el trabajo en BIM, es la coordinación, ¿sí? Y esa coordinación, ¿qué es lo que va a hacer? Ahorrar dinero. ¿Cuánto dinero ahorra? En Brasil ya se utiliza el BIM, ya se ha estudiado. En obra pública se ahorra 7%, no, en obra privada 7%, ¿sí? Comparado coordinación BIM sin coordinación BIM. Y en obra estatal hasta un 12%, ¿sí? Aumenta sus márgenes de ahorro. Es decir, que si yo tuviera un proyecto de $1.000.000, si yo coordino en BIM, puedo ganar, vamos a decir, $70.000 adicionales solo con coordinar. Póngale que la coordinación me salga $30.000, son $50.000 que yo me voy a ahorrar, es decir, que yo voy a ganar solo por coordinar. Esa coordinación que se hizo a la hora de hacer los proyectos en conjunto, encontrar choques, ver que la altura no da, todas esas cuestiones se van corrigiendo. Y en el edificio Torre Green de Doria Medina, en ese proyecto el arquitecto gana más que la constructora Mediterráneo, perdón por tantas preguntas. Sí, el arquitecto gana. Yo conozco arquitectos que fuimos a un proyecto y estaba cobrando $680.000 el diseño arquitectónico de una urbanización y que no se hizo la urbanización, pero él cobró. El trabajo que le estábamos dando a él era de un parque acuático en Tarija, con ambientes para conciertos, todas esas cuestiones afuera de la ciudad. Tarija es chiquitito, entonces no sabíamos, el dueño se planteó ese proyecto, pero para nosotros no era rentable, ¿cierto? Era un monstruo de complejo para hacerlo en Tarija. Aquí en Santa Cruz podría resultar, pero en Tarija ni idea. ¿Cuánto nos pidió? $450.000 y sus piquitos, sus pesitos más ahí, el diseño arquitectónico. ¿Sí? Yo les puedo decir una terminal aeroportuaria de 190.000 metros cuadrados me pidieron que cotice una empresa aquí en Bolivia, ¿sí? Y no querían pagar más de $20.000 el cálculo estructural, y yo me reía, y 190.000 metros cuadrados. Un edificio de 60.000 metros cuadrados, el arquitecto quería pagar $8.000, o te compro una llave de CIPE y ahí muere. Esa era la forma que estaba buscando quien se lo haga. ¿Eh? Es complicado. El diseño estructural tiene sus cositas. Por eso no quiere decir que no valga la pena. Ya veremos. Yo vivo de esto, de cálculo estructural, y vivo bien. ¿Sí? Solo hay que saber tener constancia, tener una carpeta de clientes. Eso lo vamos a ver despuesito, de a poquito, cómo se cobra, cuál es la calidad de trabajo que tenemos que buscar, cuál es la apuntar, qué tipo de clientes. ¿Sí? Yo he hecho, por ejemplo, proyectos para un arquitecto conocidísimo. En 1 año y medio no pude terminar una casa. 1 año y medio. Pongámosle 1 año. 1 año de trabajo no pude terminar esa casa. ¿Ustedes creen que ya me es rentable? No es rentable. ¿Sí? Me dijo, ingeniero, usted nos perjudica, vamos a buscar otro ingeniero. Me hace un favor, gracias. Nunca más pienso trabajar con ese arquitecto. ¿Por qué? Porque no es rentable para nosotros estar a la espera que me pague el 50%, que me cambie una vez, que me cambie 2 veces, que me cambie 3 veces, que me cambie 4 veces, después que me cambie todo el proyecto y después me diga te voy a pagar el otro 50%, pero si haces la modificación, me hacen un favor de votarme, ¿no? Yo estoy feliz con que me voten de este tipo de proyectos, porque es una pérdida de tiempo. ¿Ven? Constructores, está el proyecto. Estos edificios, por ejemplo, a mí me gustan los edificios grandes de última hora,
porque ya han pagado 3 veces el cálculo, los 3 ingenieros se hicieron una patada, cobraron 2 pesos, hasta el proyecto estructural ya está aprobado, pero no está para construir porque es un invento. Entonces llegan acá y me dicen, queremos que usted calcule todo porque nos han dicho que usted calcula hasta el último fierro y no varía los cómputos entre lo que usted pone en su plano y en lo que se ejecuta. Ah, sí. ¿Cuánto nos va a cobrar? $1.20. Hijo, ingeniero, es harta plata. Búsquese otro ingeniero. Pero lo quiero en un mes máximo, porque el ingeniero va 1 año, 2 meses y no entrega. Nunca nos entregó un plano bien hecho. Ya, le doy un mes. No, difícil. La fundación es en un mes porque ese proyecto es grande. ¿Lo puede hacer en cuánto tiempo? En 2 meses a 3 meses lo termino. Su edificio es grande, pero va a costarle ese precio. ¿Ven? No salen todos los días esos edificios. Ojo, no salen todos los días. Si salieran todos los días, yo no tendría tiempo ni para dar clase. Bien, todo tiene su forma. ¿Cuántos metros cuadrados es este edificio? Este tiene 15.500 metros cuadrados. ¿Sí? 15.500 metros cuadrados. Y es un problema. Ya veremos que la superficie de los edificios, los parqueos son 0%, porque son parqueos para comerciales y demás. Los balcones son 50, donde está la piscina, por ejemplo, en las tablas de arquitectos lo computan con el 50% nomás del área. Nosotros cobramos por metro cuadrado cuando es edificio grande. Y este sector de acá es complejo porque yo tengo que hacer la estructura de la piscina, ver los pilares apeados, todas esas cuestiones, y no nos quieren cubrir esa área. ¿Sí? Es un conflicto entre el área de construcción, el área neta y el índice de aprovechamiento. Es una discusión que eso la sociedad de ingenieros debería ser responsable de dar las pautas para que los arquitectos ya no estén haciendo de esa forma. Por eso nosotros tenemos área de cálculo, marcamos, ¿sí? Área de cálculo. No es ni el área de construcción, no es el índice de aprovechamiento ni el área neta, es el área de cálculo. El área de cálculo es todo lo accesible al 100%, ¿sí? No parqueos que están en la calle, ¿no? Si ese parqueo abajo de subsuelo, entonces losa, yo lo mido, ¿ven? Es complejo, pero eso está en mano de la sociedad de ingenieros. Yo he reclamado un montón de veces y les valió. ¿Sí? Inclusive ya les he atacado diciendo, ustedes ganan menos plata porque esto vamos a pagar 13.000 metros y nos estamos comiendo 15.500. Miren acá, fíjense. 15.500, yo lo tengo a mano. Ven mi calculadora, ¿cierto? A ver, aquí está, 15.500, a 0,12 centavos. ¿Sí? 0,12 centavos, lo multiplico. Ahí está, $1.860 me sale la aprobación. Y sería 13.200, creo que es, el área de construcción. Y sería a 0,14 centavos. Va, en este no. 9.800, ese es el valor. 9.800 y lo tenemos aquí a 0,16 centavos. Ahí está. Resto, $436 no está cobrando la sociedad ingeniero. Ingeniero, buenas noches. ¿Por qué la hora de ejecución tendría que variar con respecto a los planos? He tenido alumnos y alumnas que me han dicho, ingeniero, es común, mira, yo estoy en un edificio, ya 25% más le tuvimos que meter a cero porque faltó. He tenido casos de un banco que a la tercera losa se le acabó y eran 6 losas. En Tarija hicieron los primeros 2 pisos del Palacio de Justicia que tienen allá y se acabó el acero. En un colegio por allá, por donde está el estadio de Real, hicieron las columnas y la planta y la losa y habían comprado todo el acero para hacer todas las columnas, o sea, todos los pisos del colegio y ya no había acero. Me llamaron para preguntarme por qué había faltado, qué pasó, cuál fue el error del ingeniero que hizo el cálculo de la estructura. Entonces, sencillo. Su plano estaba en una patada, sus columnas fallaban y el software no computó eso.
y tampoco lo computaron bien. Al punto que cuando ustedes vean planos de construcción, van a ver lo de cálculo los cómputos métricos son referenciales y el constructor debe verificarlos antes de firmar su contrato. Lavándose las manos el calculista de que está todo mal computado. Es un clásico eso. Por eso los constructores nos buscan, ¿sí? Yo no soy el único que calcula bien, vamos a decir, ¿no? Hay harta gente que está bien preparada, ¿sí? Los nombres ya son conocidos, entonces nos buscan para que nosotros podamos hacerle un cálculo preciso y hasta con amenaza, ¿no? Mira, Wilson, si falta fierro, yo te lo descuento y te lo cobro. Ah, belleza. A guerra avisada no hay soldado muerto, ¿no? ¿Ven? Pero yo pongo el precio que veo que sea correcto por el trabajo que hago. ¿Ven? Está interesante la charla, ¿ven? Pero vamos a dejarlo de lado porque tenemos que avanzar. Todos los comienzos de clase vamos a hacer así, para que ustedes por lo menos tengan un parámetro, ¿sí? O vean qué es lo que... O no cobremos barato, o no cobremos... Hasta por cobrar caro se me va mi pavo, ¿no? ¿Ven? Bien, estábamos por acá. Creo que ya está grabando, vamos a ver. Ah, está grabando mi cuenta de Zoom, la tengo bloqueadísima. Sí, la profesional. Voy a ver si lo habilito. No le entiendo todavía esta cuenta de, ¿qué se llama esto? Team de Microsoft. Tengo una cuenta profesional ahí. Creo que esa es más potente que el Zoom, algo por ahí me dijeron, por eso me lo habilitaron eso. Bien, vámonos por acá. Entraremos a ejemplo del tanque, análisis. No sé si alguien ya ha usado el Team. El Team es de Microsoft, ¿no? Zoom es independiente. Bien. Hagamos un resumen. Dijimos que había dos tipos de estructuras. Las translacionales, que eran estructuras muy rígidas, que de acuerdo a la clasificación por su fórmula era técnicamente imposible calzar en estructuras intranslacionales. Su proceso de cálculo es a nivel de primer orden, ¿sí? Me vale la superposición de efectos, ¿sí? El cálculo de sus columnas para clasificarlas en función de su esbeltez, el factor va desde 0,5, 0,7 y máximo 1. 0,5 es empotrado, 0,7 es empotrado apoyado, 1 sería articulado o apoyado. Las estructuras translacionales, que son, vamos a decir, la totalidad de nuestras obras, ¿sí? De acuerdo a la ecuación que tiene para clasificar en el tipo 1, nos da que ya no podemos despreciar este desplazamiento generado ante cargas horizontales, por lo tanto tengo que hacer un análisis mucho más complejo, que en este caso sería el cálculo de segundo orden. Primero tendría que hacer el cálculo de primer orden, que es lo que nosotros vemos en la universidad, luego el cálculo de segundo orden, donde se consideran las deformaciones y desplazamientos de la estructura que generan esfuerzos adicionales. Hemos visto que el esfuerzo de segundo orden en las columnas es el más crítico, hasta su nombre lo dice, momento de segundo orden de inestabilidad de estructura, y en las vigas, que serían este ejemplo, sería momentos de segundo orden de inestabilidad de elementos. Hicimos una pausa ahí, nos fuimos a hablar sobre coeficientes de mayoración con respecto a la norma española o la CBH 87 a nivel de hormigón armado también su factor, ¿sí? Su factor combinado de seguridad en las vigas era de 1,84 y en las columnas de 2,4, viendo que el factor es mayor, ¿sí? En columnas por el grado de importancia que tiene el elemento. ¿Por qué hablamos, dijimos, de columnas? Porque esto que vamos a aprender es para garantizar, ¿sí? La estabilidad de la estructura. ¿Y cómo lo garantizamos? Con los o columnas, ¿sí? Eso es lo que debe estar bien dimensionado. Ahora, respecto a las columnas, dijimos que su factor de pandeo es 1,
mínimo, 2 es el medio que sería empotrado libre y el infinito arriba, ¿sí? Ahora, como hemos dicho aquí yo les he compartido en el grupo un link para que ustedes puedan descargarse todos estos libros que están acá. El volumen 2, 3, 4 y 5 son libros de CIPECAT que se compran por separado, ¿sí? Se compran por separado. Este también, el de bueno, me miento, 300 puesto aquí, ¿no? $300. $200, $208 cuesta en España este libro, Losas Reticulares, ¿sí? Este de acá. Vamos a estar hablando, las normas igual nos los puede pasar. Creo que las normas también están ahí en ese link. Ya, si no, yo se los voy a pasar después, ¿sí? Ahora, lo que estamos viendo es pilares. Ahí está. En pilares, el tema de pandeo está en el anexo 1. Ahí está, introducción al pandeo, la esbeltez y translacionalidad de estructuras. Hemos visto aquí en el anexo 1, al final de la clase de ayer, que existía esta formulación para poder clasificar mi estructura si es intranslacional. Y en los comentarios de este libro, que también se refleja en otros, porque es un pórtico clásico que se verifica, ¿sí? No entra en estructura intranslacional por más rígido que lo hagamos. Es decir, que tiene una discusión tremenda porque estas ecuaciones son muy restrictivas o conservadoras. Vamos a decir, son muy exigentes, cosa que ninguno, ¿sí? Ninguno clasifica. Por lo tanto, tendría que hacer un análisis de segundo orden muy complejo. Hemos visto que el análisis de segundo orden, pese a la potencia de máquinas que tenemos, sigue siendo poco viable. ¿De que existen los software que hacen eso? Sí. ¿De que cuestan una millonada? Sí. Uso civil masivo no hay un software, ni tampoco las computadoras nos podrían dar esa capacidad para hacer un análisis de segundo orden preciso. ¿Sí? Y acá también nos dice, ya que la norma ACI, en este sector de acá, nos dice que ellos, al tener esa discusión, han implementado este criterio, que es el índice de estabilidad de diseño por cada piso. Aparte, nos dice que las mediciones reales de los edificios con respecto a los que nosotros calculamos con inercia al 100%, es decir, con la inercia geométrica, nos está dando, dice acá, ¿sí? Nos está dando de 2 a 3 veces el valor calculado en software menor, ¿sí? Ahí está, este sector, ¿ven? Ahí está. Nos dice acá claringo que las mediciones que se hacen en los edificios comparado con los cálculos lineales que hacemos con inercia sin fisurar, es decir, con inercias geométricas, el valor que se mide en los edificios es la mitad o un tercio del valor que da en nuestros cálculos. Noten ustedes que yo voy a marcar en celeste. Acá esto nos dice el grado de fisuración que se debe considerar en los cálculos según la norma ACI. Al 35% de la inercia geométrica en vigas, al 70% de la inercia en columnas y al 25% de la inercia en losa, que es para tomar en cuenta el grado de fisuración que tienen las estructuras de hormigón armado. Pese no lo consideramos eso, ahí dice sin fisurar, dice, ¿no? El que está en rojo. Es decir, que directamente es 1, 1, 1, 1 de la inercia. Pese a eso, las mediciones reales son el 50% o un tercio del que nosotros hemos obtenido en cálculos computacionales, con esas consideraciones del 100% de la inercia. Entonces, aquí está la discusión. Necesito clasificar la estructura antes de proceder a hacer mi cálculo. ¿Por qué necesito clasificar mi estructura? Porque en función del tipo de estructura está la validación, obtención y validación de los esfuerzos, ¿no? En estructuras intranslacionales dijimos que solo se hace el cálculo de primer orden, los esfuerzos obtenidos en este ya me permiten dimensionar todos los elementos y para las columnas obviamente tengo
calcular su esbeltez, en función de eso clasificarla y ver el proceso de cálculo. Ahora, en estructuras translacionales dijimos que es de primer orden, el cálculo de segundo es adicional, que es muy complejo, y las columnas tienen un tema mucho más delicado porque sus coeficientes de pandeo son de 1 al infinito, que el término medio sería 2, que es el valor máximo que nosotros tendemos a usar. Ahora, entonces está muy complicado. ¿Qué es lo que nos dice José Calavera? Este libro es del Florentino Regalado Tesoro, el que arrancó el CIPK, ¿sí? Junto con el ingeniero Castel. Y acá, si ustedes se ponen a leer el anexo 1, ¿sí? Dice que José Calavera, ahí está, ¿ven? El profesor José Calavera propone un método cuantitativo simplificado que puede ser considerado como una aportación más para estimar que un edificio resulta instalacional si cumple los siguientes requisitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice José Calavera? José Calavera, en función de este parámetro que nosotros estamos viendo acá, que sería el índice de estabilidad dado en la norma ACI 318, él ha desarrollado, en esos tiempos, hace años lo hizo, ¿no? ¿Sí? Ha desarrollado el famoso factor de estabilidad global. El factor de estabilidad global, ¿sí? A diferencia del índice de estabilidad, el índice de estabilidad se lo saca piso por piso. El factor de estabilidad global es un número que nos da la condición en la que está trabajando el edificio. Todas las normas tienen ese parámetro, la norma brasilera, la norma CEIL, todas las normas tienen, ¿sí? El método P-delta ya está dado, pero los parámetros que se debería cumplir son los que ha definido José Calavera, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? Se calcula, fíjense acá, se calcula, bueno, aquí lo tengo, miren, ahí está, ahí está. Se calcula la estructura, una estructura, todo es análisis de primer orden, ¿sí? Todo lo que vemos en la universidad, matricial. Un primer modelo con el 100% de las inercias geométricas, es decir, sin fisuración, con cargas gravitatorias. Otro modelo con solo las cargas horizontales con el 100% de su inercia. Y lo que nosotros estamos viendo acá ya sería combinado. Como es un cálculo de primer orden, me permite la superposición de efectos, ¿sí? Y además es lineal. Está sencillo, ¿no? Ahora, en función del índice de estabilidad, ha desarrollado el famoso factor de estabilidad global. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es calcular este famoso factor de estabilidad global. Miren, aquí está. De la norma ACI va desarrollando, ¿sí? Va desarrollando las ecuaciones y llega a esta expresión. Gamma Z. Gamma Z es un índice global de estabilidad. ¿Ven? Ahí dice factor, está 2 veces escrito ahí, ¿no? Factor de estabilidad global de estructuras. ¿Sí? Si quieren desarrollado, el que quiera desarrollado me dice, yo lo voy a buscar el libro, son 140 páginas, que habla sobre el tema de traslacionalidad de estructuras y este tema de estabilidad global de estructuras, análisis de segundo orden, en portugués, ¿sí? Solo se trata este tema en portugués. Está buenísimo porque ahí está toda la formulación, paso por paso, la demostración, cómo llega a Maceta, ¿sí? Porque la norma brasilera también lo tiene. Ahora, la norma ACI nos dice que se debe considerar un grado de fisuración, como hemos visto en el apunte, ¿no? Aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? 35%, 70%, 25%. Ahora, lo que hace este método
es obtener las cargas, la estructura con cargas gravitatorias, la estructura con cargas horizontales, con el 100% de inercia, pero aquí se tiene que hacer un juego. Se tiene que hacer un juego en función de la esbeltez. Si la esbeltez del edificio es menor o igual a 2, la inercia que se utiliza directamente es la geométrica. Si la esbeltez del edificio es mayor a 2, se debe considerar el 50% de la inercia geométrica, ¿sí? Para obtener los desplazamientos, para multiplicar los desplazamientos obtenidos con el modelo simple, ¿sí? Ese es incremento del desplazamiento, como el cálculo es lineal, es sencillo. ¿Cuánto? A ver quién me dice, y esto está sencillo, ¿quién me dice que es 50%? Aquí, vamos a expresar el 50%. 50%, en esta plataforma me sale feo, ¿no? Estaba en pizarra hace rato enseñando de soporte técnico y me salían bien mis números. 50%. Esto yo lo puedo expresar como 0.5. También puedo agarrar y decir 1 entre 2. ¿Ven? 1 entre 2. Ahora, eso sería por la inercia, para multiplicar, para tener la eficiencia de la inercia, ¿no? El 50%. Lo que aquí hace es esto, miren. A este desplazamiento, lo que se hace es multiplicar por 2. Ese 2 representa el 50% de la inercia fisurada. Recuerden que la matriz de rigidez está así, entre E por I. Y esto está así, ¿no? Entre 2. Este está dividiendo, cuando lo paso al otro lado, viene a ser A multiplicar, ¿ven? Desplazamiento por 2. Eso quiere decir que la inercia, para no complicarme el cálculo directamente con inercias geométricas, y después lo multiplico por 2, el desplazamiento, y es lo mismo que decir 50% de la inercia, ¿sí? Recuerden que el cálculo de primer orden me permite hacer superposición de efectos, y además todos los cálculos son lineales. Ahora, vamos a hacerlo sencillo. Miren esta parte. Creo que aquí ya lo tengo anotado. Voy a revisar y se los voy a dar ya directo los pasos que nosotros tenemos que cumplir. A ver, un ratito. Vamos a ver. Pasa que he cambiado de carpetas. Eh, algún curso del 2021, octubre. Debe estar aquí. Ah, belleza. Aquí ya lo tengo, ¿eh? Aquí ya lo tengo armadito. Aquí está. Ahí está. Estos pasos son los que debo seguir para no clasificar mi estructura. ¿Sí? A ver, ¿qué pasos tengo que hacer? El análisis de segundo orden simplificado, análisis P delta. Primero, como dijimos aquí, se calcula, ¿sí? Las dos estructuras, la misma estructura, pero con cargas gravitatorias una y otra con cargas horizontales. Ahora, el desplazamiento horizontal obtenido por la estructura con cargas horizontales, debe multiplicarse por 2, dice él, ¿no?
Por 2, ¿por qué? Porque nos dice claramente que la ACI tiene un grado de fisuración que se debe considerar en los elementos de hormigón armado. Entonces, si sacamos el promedio, es el 50% aproximadamente, ¿sí? Entonces, al ser el 50%, por eso nos dice multiplique por 2. Eso representa el 50% de la inercia geométrica. Ahora, José Calavera pone una condición en la que dice que la altura del edificio entre el ancho del edificio, es decir, el lado más delgado, ¿sí? Si es menor o igual a 2, entonces el factor de amplificación del desplazamiento vale 1. Es decir, que es el 100% de la inercia. Este otro parámetro no está en la norma americana, pero sí nosotros lo teníamos en la norma CBH 87 y también en la norma española, porque la norma boliviana es una copia. Nos decía, la norma del 84, nos decía que este método solo valía para 15 pisos. Y esa era la discusión. En España se han calculado edificios de 40 pisos con el mismo método y ha funcionado. Entonces, en la norma ya no se colocó como un parámetro en la actualización de sus normas españolas, ya no dice para 15 pisos. En cambio, como la nuestra no se actualizó nunca, se quedó salió en la 82, salió en el 84 y se quedó en el CBH 87, ¿no? Sí, salió la CBH 87 y nunca se actualizó, se quedó con 15 pisos. Pero ahí nos da un parámetro guía donde nos dice que el desplazamiento máximo en la cabeza del pilar, en la cabeza del edificio, debe ser máximo la altura del edificio entre 750. ¿Ven? Es decir, que este desplazamiento que nosotros vamos a obtener acá, ¿sí? Ese desplazamiento tiene que ser menor a altura del edificio entre 750. Vería que han hecho un edificio. Bien. Ahora, si se fijan, hay condiciones que nosotros tenemos que hacer. Que para el cálculo tengo que darle el grado de fisuración igual a 2, es decir, al 50%. Que si la esbeltez del edificio es menor a 2, la amplificación de los desplazamientos no pasa nada, es 1. Que el desplazamiento máximo permitido en el edificio horizontal, el desplazamiento máximo horizontal permitido, es la altura del edificio entre 750. Ahora, el factor de estabilidad global de estructura, de acuerdo a la ACI, no puede ser más que menor, tiene que ser menor o igual a 1.10. 1.10. ¿Qué significa este 1.10? El 1.10 significa que este que dice 1, vamos a poner que el momento de primer orden sea 20 toneladas. Y este que está acá, que es 0.10, sea el 10% de 20, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? 2. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es que este es el momento de primer orden. Y este de acá es el momento. Nos dice que el momento de segundo orden no puede ser más del 10% del momento obtenido en primer orden. ¿Sí? No puede ser más. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para poder garantizar esto, el paso 1, 2, 3, se hace 1 para la obtención de los esfuerzos,
2, el desplazamiento se restringe, ¿sí? Con 1 y 2 obtenemos 3. Controlamos esto y lo que nos interesa y lo que es principal para nosotros es garantizar, escuchen bien esto, es garantizar que el pandeo sea igual a 1, el coeficiente pandeo. ¿Quién me puede decir en qué tipo de estructuras el factor de pandeo es 1 como máximo? ¿En translacionales o en intraslacionales? ¿En cuál de esas dos estructuras, tipo de estructuras, el máximo valor es 1? ¿En translacionales o en intraslacionales? Es en el tipo 1, ¿cierto? En intraslacional. Ahora, fíjense ahí, dice, si ustedes, aquí estamos viendo, ¿no? Lo voy a marcar con azul. Ahí está la respuesta, inclusive. El método y los pasos que estamos viendo hacen que si ustedes cumplen 1, 2 y 3, la estructura automáticamente se comporta como una estructura intraslacional. Por lo tanto, no necesito clasificarla. Ahora, en una estructura intraslacional, el análisis es de primer orden, donde el cálculo es lineal y puedo hacer superposición de efectos. Ah, belleza. El esfuerzo que he obtenido con mi cálculo es válido. Y además, el análisis para clasificación de mi columna o el estudio del pandeo, el factor máximo a pandeo viene a ser 1. El software le pone 1 a todo. ¿Ven? Le pone 1 a todo. Por lo tanto, si yo quiero hacer una estructura segura, no quiero clasificar la estructura, pero sí, pero mi proceso de cálculo tiene que ser válido y del lado de la seguridad, ¿sí? No estamos siendo sobredimensional, sino garantizar que mis procesos de cálculo sean válidos, mi obtención de esfuerzos, mi análisis de las columnas, que es lo principal. Debo hacer este paso que en todos los software nos los pide. El SAP 2000 no nos los pide, pero tiene y lo hace, ¿sí? El TQS, el Everik, el Trical, el CIPECAT, son software todo en uno, así, ¿sí? Tanto en Brasil como España, lo hace automáticamente y nos da ese parámetro, que es el factor de estabilidad. Las normas también lo especifican, como estábamos hablando de la norma española, lo tiene, la norma ACI sí lo tiene, pero le llama índice de estabilidad. La norma brasilera le dice factor de estabilidad global, y la norma brasilera, por ejemplo, ¿sí? Hay una defensa de Julio Ordóñez, Julio Mamani Ordóñez, ahorita vamos a fijarnos su nombre. Julio, vamos a ver, Julio César Mamani Ordóñez. Él hizo su defensa, ¿sí? Estudiando este parámetro, el factor de estabilidad global 1.10. Hizo edificios de 12, 14, 16 y 18 pisos para que vaya variando la esbeltez del edificio. Y él tenía que controlarlo con las columnas y tendría que obtener este factor de estabilidad global. Entonces se dio cuenta que a los pisos 16 y 18, el edificio, era muy difícil controlar este valor y tuvo que poner secciones ya muy grandes, resistencias del hormigón elevadas, hasta 400 como máximo, porque aquí no nos venden más de resistencia, es decir, un H40, ¿sí? Y se dio cuenta que se hizo muy caro. Entonces, lo que él hizo fue echar mano a la norma brasilera, y resulta que la norma brasilera nos permite este valor hasta 1.30. Pero los brasileros, en práctica, ellos utilizan 1.2. También este grado de fisuración lo manejan con 1.73, creo que es, o 1.53, es más chico. Es decir, que el grado de fisuración que ellos tienen es menor. Ahora, ¿qué es lo que él llegó a concluir en su defensa? Que los brasileros se permiten el 1.3, pero no lo usan,
¿Por qué? Porque el edificio se desplaza demasiado. Es decir, que este H sobre 750 no lo va a lograr y el edificio se va a mover demasiado. Y ese es el problema que tienen en edificios gigantes que tienen allá muy esbeltos. Se mueven bastante, ¿sí? Especialmente en las tormentas y salen en los noticieros. Ahora, por esa razón, los brasileros utilizan este límite que viene a ser el 1.2. ¿Y qué concluyó también ahí? Él calculó cuánto es la diferencia entre volumen de columna, cantidad de acero, resistencia a columnas del hormigón utilizada en las columnas y ha obtenido una bajada, una diferencia de casi el 60% de costos de diseñar una estructura esbelta, ¿sí? Es decir, de 3 a 3.5 de esbeltez de un edificio, ¿sí? Trabajarlo con 1.10 es carísimo, con columnas. Trabajar como hacen los brasileños con 1.20, ¿sí? Sale 60% más barato, saldrá un poquito más armada las columnas, pero sale menos sección, ¿sí? Menos sección, es decir, menos hormigón por todos los pisos que tiene una reducción del 60% del costo en columnas. Por eso los brasileros tienen muy bien estudiado estos parámetros y es la referencia que yo les daba. Tengo un libro, más de 140 páginas, 146 páginas creo que es, donde está estudiado el por qué es 1.30 y el por qué se utiliza 1.20. Y de dónde sale este gamma Z. Está toda la formulación paso a paso, la demostración. ¿Sí? Lo hicieron en el 90 los brasileños, en los 90, en el comienzo de los 90 lo estudiaron. ¿Sí? Y es por eso que se han implementado en sus normas parámetros diferentes a lo que tiene la norma española y parámetros diferentes a lo que tiene la norma ACI. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar cumplir? ¿A qué apunta eso? Vieron que, de nuevo lo voy a marcar acá y lo voy a volver a marcar acá. Al final es validar los esfuerzos obtenidos por el proceso de cálculo y lo más importante es poder sacar un diseño satisfactorio y seguro. ¿De quién? Del elemento más importante. ¿Cuál es el elemento más importante? Las columnas, pilares o soporte, como ustedes quieran llamarle. Con ese elemento de hormigón no se debe jugar. ¿Sí? Fíjense cómo está el proceso. Ustedes leen el manual de cálculo de CIPE y dice ahí, CIPE ha adoptado el análisis de P delta para cargas horizontales y se solicita o se pide, creo que dice ahí, que se siga el proceso siguiente. Y está este proceso para garantizar una correcta obtención de los esfuerzos y un diseño seguro de los soportes o columnas o pilares. ¿Ven? Y además, todos los software también hacen lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo le he dicho a ustedes desde ayer, que fue la primera clase, el ingeniero más capo no es el que saca menos hormigón en vigas o en fundaciones, utiliza el último software de avanzada, no. Es el que saca menos sección de columna. Ahí tenemos el Málaga, tenemos Torre Space, tenemos el edificio en Belén, ¿sí? Hay un sinfín de edificios, no solamente en Bolivia, ha pasado la desgracia, sino en un montón de países, por no decir en cada país debe tener su historia de algún edificio que se ha caído, ¿sí? Las referencias que yo les doy son las que yo conozco, que en mi tiempo se ha dado, ¿no? Seguramente años atrás se han caído otros, pero no lo tenemos la referencia. De aquí al futuro seguramente se van a caer otros edificios por negligencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacen? Se juegan con los factores de seguridad. Al jugarse con los factores de seguridad, por ejemplo, si solamente calculan con normales las columnas y desconocen este proceso y la obtención de sus esfuerzos se va a ir al diablo, que es lo que vamos a ver con el ejemplo, no tiene sentido, ¿ven? No manejan bien todo el mundo del cálculo, que lo que está jugándose ahí no le entiende, simplemente quieren sacar menos cantidad de acero y sección en columnas, pero no entienden que esa columna o ese normal está totalmente equivocado porque no es válido el proceso de cálculo que están haciendo. Eso es lo que hace que una estructura falle.
¿Cuánto es la probabilidad que una estructura falle? Por esta gente atrevida que hay que no maneja los conceptos claros, empiezan a hacer averías. No solamente ingenieros, sino arquitectos, constructores, albañiles hacen. No tiene que ser un edificio grande, puede ser un edificio de 4 plantas y que yo he visto edificios de 5 pisos con columnas de 12 por 40. 12 pisos con columnas de 12 por 40 y 6 barras de 8. Tengo fotos de eso. Se las voy a mostrar, de mi celular las tengo. ¿Sí? 12 pisos de alto. 12 por 40 las columnas. 6 barras de 8. ¿Ven? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que existe el proceso de cálculo recomendado por el fabricante, que en este caso es CIPECAD, que se basa en normas desarrolladas, métodos y normas establecidos. ¿Sí? Y que nosotros no vamos a jugar con ellos. Cuidado que aparezca ahí uno, tenemos nombres también de la gente que es atrevida y que dice, no, las normas son una guía, la experiencia en obra como calculista es la que vale y la que hacemos que optimicen eh, la estructura y hacemos más económico. O sea, la norma lo han hecho un centenar de ingenieros. Le pongamos un año de experiencia a ese centenar, son 100 años de experiencia. Ni en 10 vidas vamos a llegar a tener eso, ¿no? ¿Sí? Si nos ponemos al caso, cada ingeniero tiene sus 20 a 30 años de experiencia. Ni en 100 vidas vamos a hacer eso. Entonces, los estudios que están dados y plasmados en la norma, ¿sí? Tienen una fundamentación. Algunos les dirá es un parámetro muy conservador, belleza, pero otros son muy delicados. Como este caso que estamos viendo, hay un proceso. Y con ese proceso nosotros no debemos jugar, porque ya veremos en el ejemplo del tanque cómo se nos va a ir al diablo todo, ¿sí? Por no controlar bien este proceso. ¿Eso se controla en la sociedad de ingenieros? Sí, se controla en la sociedad de ingenieros, ¿sí? Pero yo simplemente me limitaré a decir se controla. Ahora, si se controla bien, si se controla mal, si se controla más o menos, bueno, eso ya ustedes lo van a averiguar cuando presenten sus proyectos o vean proyectos que llegan aprobados a las obras o le toque un edificio y ustedes digan, ¿cómo diablos pasó esto revisión? Bueno, como dicen ahí, ¿no? ¿Por qué a mi hermano le dan todo y a mí no? Van al psicólogo y el psicólogo le dice, tú no debes preguntar eso. Eso se llaman los grandes misterios de la familia. ¿Ven? Entonces ustedes también van a llegar a darse cuenta que hay grandes misterios en aprobaciones también. No solamente aquí, es a nivel global. ¿Sí? Por algo se caen los edificios. Bien, preguntas hasta acá antes que empecemos a ver el proceso de cálculo ya con el software. ¿Ven? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, en la sociedad de ingenieros se presentan los planos y la memoria de cálculo. Yo lo propuse desde el comienzo, que el ingeniero debería ir y defender su trabajo. Hay gente que entrega cualquier cosa, vamos a decir basura, y los revisores lo rechazan y inmediatamente ya están ahí con ofertándole demanda, juicio al revisor, a la sociedad de ingeniero, al gerente. Es bien complicado la situación de los revisores también, ¿sí? Entonces, para mí, usted es profesional, quiere que se lo apruebe rápido. Si usted me da una explicación y una defensa de su trabajo, yo le voy a entender mejor a sus planos y a su memoria. Traiga su computadora, no le pido licencia original, traiga en el programa pirata que usted quiera, y si tiene original, belleza, lo conectamos a la proyectora, usted me expone qué hizo y yo le voy consultando. Si es correcto, yo reviso los planos y se lo apruebo más rápido, pues, ¿no? Que yo esté adivinando. ¿Ven? Una defensa. E inclusive yo le propuse, hagamos una defensa de los trabajos que sean delicados o de los ingenieros ya sospechosos que se tiene una lista de riesgo de esa gente que hace avería y citarle, ¿sí? Citarlo a un responsable del proyecto, no que esté solito el ingeniero, sino que esté el arquitecto, el propietario, su abogado, su asesor legal o lo que sea, pero que haya un representante del propietario o del responsable del proyecto.
para que él vea las condiciones en las que se está entregando ese proyecto y cómo se está aprobando. Ahora, si es un proyecto simplemente para aprobar y van a hacer otro para construir y el dueño está consciente de eso, cualquier cosa, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Que debemos aplicar en el CPI, que es permitido en la normativa boliviana, sería de 1.1. Sí, correcto. Es 1.1. El 1.2 es con la norma brasilera. Yo les voy a pasar una memoria de cálculo y unos planos guía. Los planos que yo hago, los hago, o sea, hace más de 15 años hacemos planos. Mi asistente hace todo el día eso. Entonces, llegar a hacer ese tipo de planos, ponerle negrita, fondos y demás, a ustedes les va a parecer muy demoroso y muchas veces se acobardan con eso. No necesariamente tiene que ser igualingo que mis planos, simplemente que mantengan el orden o, los detalles, o sea, encadenado, viga, plano de zapatas en planta y sus detalles armados. Eso lo saca automático, sino que nosotros editamos, le ponemos negrillas, fondos a las tablas, las acomodamos, le ponemos detalles, alturas. Esas cuestiones son de cada uno ya, ¿no? ¿Sí? Que tenga lo básico, belleza. La memoria también. En una hipótesis que el edificio se cae, el revisor igual tiene responsabilidad penal y civil, ¿correcto? Si existe daño, o sea, de acuerdo al Código Penal, el Código Civil, nosotros tenemos 3 años de responsabilidad. ¿Sí? Yo presento mi cálculo y tengo 3 años de responsabilidad. Pero en caso de que existan daños personales, es decir, que se lastime una persona, la responsabilidad es de por vida. Nos van a meter preso. El revisor también tiene responsabilidad. Recuerden que la norma boliviana, tanto la antigua como la nueva, dice que la sociedad de ingenieros no tiene responsabilidad alguna y que la revisión del proyecto no dice que el proyecto esté bien hecho, solo certifica el sello de la sociedad, solo certifica que el ingeniero es profesional, no dice ni siquiera que se revisó. ¿Ven? Pero como la sociedad de ingenieros tiene revisores que les paga para que hagan ese trabajo, la responsabilidad cae al revisor que aprobó ese proyecto, si está mal y pasa algo. Ahora, las probabilidades de que un edificio colapse o tenga la probabilidad de hundimiento, se llama, que es la forma técnica como se habla, del colapso de una estructura, se llama falla por hundimiento. La falla de hundimiento es 1 por 10 a la 7. Tienen más probabilidades de morir atropellados por un borracho al volante y que ustedes estén caminando por la acera. Tienen más probabilidades de morir así que morir en el colapso de un edificio. Entonces son muy bajas las probabilidades, pero se caen los edificios. ¿Y qué es lo que sucede? Es el abuso, ¿sí? Y la minoración de los factores, ¿no? Es la sobreconfianza en su proceso de cálculo y el desconocimiento de cómo una estructura realmente funciona. Ahí es donde se arriesgan, juegan con los coeficientes y las cosas se caen. Otra consulta. Pareciera complejo, aquí no. Yo les puedo decir que es más complejo todavía, pero cuando veamos el ejemplo va a ser sencillo entenderle. ¿Sí? Por eso siempre yo hago el ejemplo. Esto casi ya no lo enseño porque directamente es en la casita de 2 pisos. Y en el nivel 2 yo supongo que deben saber y me voy directamente a hablar sobre juntas de asentamiento, juntas de dilatación, cabezales, ascensores, esas cuestiones en edificios. Entonces yo vi ahí la necesidad de que antes sí lo enseñaba, pero ahora como es un ejemplo real ya no lo cubríamos. Entonces gastarnos 2, 3 clases en hablar de esto, ¿sí? No pasa nada. Esto ya lo vamos a ver después con el proceso de cálculo. ¿Sí? Bien, vamos a hacerle el ejemplo. El ejemplo, vamos a ver por acá, ¿dónde está? Ahí está. Este es el instalador del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, donde yo tengo todos los tanques tabulados acá. ¿Ven? Tengo todos los tanques. Entonces voy a buscar el tanque de 100 cubos
tanque elevado. ¿Ven? Ahí está. Tanque elevado de 100 cubos. Las medidas de los tanques para el gobierno ya están establecidas. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuántos encadenados tengo? 1, 2, 3, 4, 5 encadenados. Tengo la tapa y la base. Y aquí tengo 3 metros, tiene todo. ¿Sí? 3 metros. 3, 3, 3, 3, 3. Ahora, aquí están las medidas. 680 por 680. Las columnas. ¿Dónde están las columnas? Las columnas son de 30 por 30 y las vigas de encadenado son de 25 por 35. Belleza. Lo que yo voy a hacer es venir aquí al CIPE. Lo voy a cerrar esto de acá. Ahorita aprende de nuevo. Aquí está CIPE 2023. Recuerden que a partir del lunes recién yo voy a pasar la lista a Darío y Darío ya les va a enviar automático. ¿Hay un límite de pisos para construir una edificación o en qué nos basamos? Ah, esa pregunta está buena. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay un parámetro que nos limita la altura de los edificios? Sí, sí, ¿no? Miren, en los últimos documentales del edificio del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo actualmente, que ya se está haciendo otro que va a ser más alto, va a pasar el kilómetro de alto, resulta que la carga del edificio es tan grande que si cae directamente en la vertical, con la superficie que tiene, se vuelca el edificio. Entonces, lo que hicieron los ingenieros en ese edificio fue hacer esta operación, colocar unos brazos internos, unas vigas inclinadas, que eso lo van a ver en los últimos documentales. En los antiguos, en los primeros que salieron en Discovery, no están, ¿no? Porque el edificio es así, ¿no? El edificio es así. Tiene esto, tiene por aquí tiene otro, por aquí tiene otro y por aquí tiene otro. Así está la forma del edificio, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que han hecho es un sistema interno en el que la pata, es decir, la base o la fundación tiene una superficie y esa superficie tiene es donde se descarga, ¿sí? Todo el peso con las cargas de viento. Es una relación sencilla entre masa, esbeltez del edificio y área de contacto en la cimentación, donde nosotros podemos calcular que con el mínimo de fuerza horizontal el edificio se vuelca. ¿Sí? ¿Dónde está esa ecuación? El libro de mecánica de suelo de Jiménez Sala, tomo 3, libro 2. A ver, déjenme ver, aquí yo lo tengo. Tomo 3, dice ahí, pero no me dice qué libro es. Aquí, primer libro. ¿Sí? El tomo 3 son 2 libros grandes. Entonces, ahí ustedes van a encontrar una ecuación donde por equilibrio en función de la altura y el contacto. Ahora, si aquí en Santa Cruz nos dicen, ingeniero, no se puede hacer edificios de 40 pisos, nosotros si queremos hacemos de 80 pisos o 100 pisos, se puede, ¿sí? La tecnología, el único límite es el bolsillo del dueño, pero sí existe un límite técnico de estabilidad que nos muestra en el Jiménez Sala, donde se puede solucionar. ¿Cómo? Aumentando la base de contacto, ¿sí? Y haciendo que ese edificio sea estable. ¿Cómo hicieron los árabes? ¿Ven? Se puede. No es tan difícil. Yo siempre les voy a dar referencias al libro. Yo todo el tiempo paro estudiando.
Bien, entonces, límites de edificio, normativo en el plan regulador hay, en función del tamaño del terreno, las separaciones, todas esas cuestiones. Tecnología para irse hasta el cielo hay, pero eso va a depender de ese parámetro sensible de la esbeltez del edificio y la base de contacto que éste tiene. ¿Sí? Eso. También hay solución como hicieron los árabes, que simplemente es agrandar la base para irse más al cielo. ¿Sí? Bien. Vamos acá al CIPE. El CIPE lo hacen arrancar. Aquí el CIPE tiene dentro del primer piso, dentro del primer anillo, hasta cuántos pisos se puede hacer, depende del tamaño del terreno. Y la ubicación, si está en avenida o no, se puede hacer alto. También dependería, miren cómo es una condición local, ¿no? El trompillo tiene unas rampas, el que haya pasado a aeropuerto, sabemos que hay una rampa de aproximación. Entonces ningún edificio puede estar invadiendo la rampa de aproximación. Entonces si voy a ir por el sur, no podré hacer un edificio gigante ahí por más que terreno lo tenga. El trompillo me va a impedir. ¿Ven? Y la normativa del trompillo y el plan regulador son coordinados. Entonces, depende el tamaño, el lugar también. ¿Sí? Si lo hago ecosustentable, si el terreno es más de 1000 metros, lo hago ecosustentable, me premian hasta con un 30% de índice adicional y también me permiten subirme un par de pisos más, fuera de lo que está la restricción dada en norma, si lo hago ecosustentable. ¿Ven? Tiene un montón de cosas. Ahora, vamos a ver acá. El CIPE es una empresa que desarrolla software no solo de estructura. Su base fuerte son los software de estructuras, pero tenemos CIPEMED para instalaciones. Los MED serían para instalaciones dentro de edificios. También hay infraestructuras que serían instalaciones básicas de comunidades o ciudades. El CIPETERS, que sería el tema de conexiones, del tema de eléctricos. Gestión sería el tema de presupuestos, ¿sí? Y seguimientos de obra. Documentación, recuerden que en España o en otros países es una ceremonia de firmas de cada uno de los técnicos e inspectores. En Estados Unidos es peor, ¿sí? Entonces existe aquí una aplicación bajo las normas del seguimiento de la obra y toda la documentación y firmas que debe llevar. El Open BIM sería el proceso, el método de diseño coordinado que nosotros tenemos que llegar a hacerlo porque va a ser obligatorio en un par de años. Ya tenemos que ir viéndolo. Si nos vamos solo a estructuras, vamos a ver que tiene CIPECAD, que es lo que la base, ¿sí? Este es el número 1 en ventas de ellos. El generador de pórticos, que sería para hacer cubiertas. El CIPE 3D, yo genero la cubierta acá y lo paso al CIPE 3D con todas las cargas de viento normativas que se han generado acá y termino de hacer mi modelo completo en CIPE 3D. También puedo hacer mi estructura metálica aquí, mi cubierta, complementarla en CIPE 3D, guardarla y combinarlas en CIPE CAD. CIPE Connect clásico son el cálculo de las conexiones metálicas que yo haga acá en CIPE 3D. Esto lo tiene aparte. En CIPE 3D ya está y también en CIPE CAD está integrado este software. El muros pantallas, ¿sí? Es para hacer muros pantallas con anclajes. Y eso a nivel 3 yo enseño, ¿sí? Muros de subsuelo también. Estos dos software cuestan $1,750 los dos, pero hay que verlas. Yo tengo todo habilitado, ¿no? Sí, lo tengo habilitado porque yo lo uso bastante. No sale todos los días, ¿no? Pero necesito tenerlos. Ahora, comprobación de funcionamiento, losa maciza, ménsulas cortas. Estos de acá son software antiguos. Estos son los paquetes que salieron independientes en testeo y después ya se metió al CIPK. Losas es del 90, ménsulas del 90, este es del 90. De vigas altas. Fundaciones es del 90, vigas continuas del 2014 creo que es. ¿Sí? Marco sería algo que no lo andan actualizando hace años, que es para hacer cajones de paso, que bonito salen sus planos ahí, pero no tiene la norma ASTO,
¿Que se la puede meter ahí? Sí, se puede meter las combinaciones, pero cuesta un montón. Para eso me compro mejor el Civil Studio, ¿no? Que lo hace todo automático y me saca también los planos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, que es una serie de software que vienen acá de estructuras, y aparte que yo estoy marcando estos de acá, eh, este de acá, dice Strubin. Los Strubin, ¿sí? Son software que ya trabajan en la metodología BIM y que vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Esto es con mi correo electrónico y con una clave, como entrar a una cuenta, ¿no? De email. Generar mi cuenta es gratis, es gratuito. Miren, yo estaba haciendo un ejemplito con mi asistente para mostrarle cómo tenemos que hacer el proyecto de maestría. Entonces aquí yo tengo proyectos y aquí tengo un montón de proyectitos puestos, ¿ven? Un montón. Lo voy a hacer habilitar en forma profesional esto, porque este es el gratis, ¿sí? Voy a habilitar una cuenta más pero sí la profesional, esa se paga. Pero acá podemos desarrollar nuestros proyectos. Este es el BIMserver.center. Si yo vengo acá y le digo a aplicaciones, no es aplicaciones, es Store, tienda. Store, esta primera opción. Si le digo solamente, aquí hay un montón de software adicionales, hay un montón de software gratuito, pero si le digo, por ejemplo, solo estructurales, ¿dónde están? Acústico, estructuras. Ahí está, CP Connect, ahí está, dice incluye módulos de pago. Este software puede llegar hasta los $6,000. CPCAD es el que nosotros vamos a aprender. Strubing Steel es edición gratuita para fabricantes de acero. Muros de cortante, que eso se incluye aquí dentro del CIPE, dependiendo qué versión compren, qué paquete. También se compra por separado, sería para cajas de ascensor o muros de cortante. El Strubing, este de acá, el Rebar, es simplemente un modelador que una vez que compran CIPECAD, automático incluye este. ¿Sí? Este se incluye. Bueno, viene bonificado acá, vamos a decir, no es gratis, ¿no? Pero viene modificado cuando ustedes lo compran. CIPE 3D, pero fíjense, este es la versión de CIPE 3D, Strubing CIPE 3D se llama este aquí, que es otro que se instala por separado. Anclajes, que ahora está incluido acá, por eso cuesta casi $6,000, este de acá. Fundaciones, este de acá de fundaciones, el Strubing Foundation, Strubing Design, Strubing Analysis, lo vamos a marcar a ver con esto así, miren. Este y este, ¿sí? Tiene uno de vientos, ¿no? Ese no lo había visto, ese es nuevo, ¿sí? Esos tres que están en verde marcado son software hechos para el mercado americano. Son bien toscos, ¿sí? $1,500 cuesta. Nunca he hecho un proyecto, lo compré porque o sea, quería ver cuán bueno es y no había cómo probarlo, lo tuve que comprar y fue una decepción. Está hecho exclusivamente para el mercado americano, es muy tosco, pero allá están acostumbrados a trabajar de esa forma, entonces está adecuado a la forma como ellos trabajan. ¿Ven? Pero ustedes van a ver acá que software de estructuras, aparte del CIPECAD y el CIPE 3D, hay en esta plataforma, pero lo que más van a encontrar es software de instalaciones, coordinación de OpenBIM Analysis Model. Esto yo voy a ver, el OpenBIM Layers. El layer voy a usar en la presentación el CIPER Architectural, voy a mandarlo al CIPECAD automáticamente, voy a procurar usar el CIPE Connect, son 2 horas de presentación. Después del CIPE Connect voy a hacer alguna instalación de aires acondicionados o el plugin
Le meteré baños, le meteré tuberías, lo voy a mandar al servidor, veremos cómo se actualiza y después puedo coordinar Model Checker por acá, que sería para hacer el control de choques y compatibilizar todos los problemas entre la arquitectura y las ingenierías. Y después, si quisiera sacar los planos ya en obra o sacar planos combinados entre todas las ingenierías, serían OpenBIM Glacier. Y si lo quiero posicionar, también sería OpenBIM PinSite. Este aquí, ¿no? Para que la obra aparezca exactamente en el lugar y podré levantar inclusive los edificios como cubitos alrededor para ¿sí? Hacer un análisis mucho más preciso, inclusive en el tema de las ventilaciones, climatización, eso se hace en función de la cercanía de los edificios vecinos. Si voy a hacer placas solares, necesito saber el azimut, el ángulo de inclinación, ¿sí? La posición geográfica de del proyecto para ver cuántos de pérdidas por sombra, pérdidas por arquitectura, todas esas cuestiones en los paneles solares y ver si en la normativa me da ese grado de pérdida o cuántos paneles requiero. O sea, hay un montón de cositas que se deben hacer y es que el software lo hace. Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, el paquete completo, vamos a decir, de conexiones. Yo tengo acá habilitado, pero por aquí debe estar. Aquí está el CIPE, este de acá, ¿no? Este es el equivalente a CIPECAT, pero se llama CIPECAT MET. Entonces, CIPECAT MET, ahí está. Esa es la coordinación, ese es el trabajo en OpenBIM. ¿Ven? Tengo que poner el lugar, el punto, latitud, ¿sí? Su posición de la estructura y en función de eso ya puedo para poder determinar cuánto coeficientes térmicos de las paredes y determinar la forma como voy a climatizar. Puede ser con paneles solares para poder calentar el agua, calentar el edificio. También puedo agarrar y con el tema del sol y demás, podré ver cuánto de ventilación, recuperadores inversos de calor y un montón de cosas. ¿Sí? Yo estoy haciendo una maestría solamente de estas cuestiones de climatización, de instalaciones. Bueno, es máster en instalaciones, ¿no? Máster BIM en instalaciones. Hidrosanitaria, electricidad, climatización, paneles solares, geotérmica, todas esas cuestiones. ¿Ven? Entonces aquí nos dice ingeniero, la verdad que en galpones de hormigón con cerchas metálicas se tiene que usar CIPE para el hormigón y CIPE 3D para la estructura metálica. No, mentira, directamente ustedes pueden hacerlo todo en CIPE 3D. En las versiones de hace 3 años, CIPE 3D permite colocarles columnas, vigas, zapatas, cabezales, todos los elementos, la mayor parte de los elementos de hormigón ya lo hacen en CIPE 3D. Si no les permite colocar losas todavía, ¿sí? Si su galpón tendría losas adentro en forma interna, hacen su cubierta en CIPE 3D y en CIPECAD ya harían toda la estructura de hormigón. Ahí sí. Pero en un galpón normal tendría a desarrollarlo todo en CIPE 3D. Otra es, ¿no? Una consulta, ingeniero, ¿a qué se refiere control con choques? El control de choques es que vamos a decir que obscenamente el arquitecto puso una viga y el ingeniero obscenamente puso una columna y lo hizo chichico a su ventana. O sea, puso una ventana y el ingeniero puso una columna por media ventana. Y duro y parejo a esa columna, le hace un hueco. Y ¿qué se llama? El del aire le hace otro hueco al lado a la columna. Entonces, todos esos problemas en el BIM se resuelven porque se ven 3D y es en escala real. Es decir, es un modelo de construcción virtual donde vamos a encontrar todos los problemas que se den en obra. Y lo que vamos a hacer, como por ejemplo en este caso, poder ver, por ejemplo, yo en la arquitectura me lo pasa bonito el arquitecto, pero yo lo que tengo que hacer es definir qué material es la pared, qué material es. En función de las normas europeas o españolas tenemos la clasificación de los materiales.
tiene un grado, tiene un parámetro para el tema acústico, tiene un grado para el tema térmico, las ventanas también tienen un grado térmico, tiene un grado acústico, también tiene un parámetro de filtración de aire, del escape o que ingrese aire o que escape aire del ambiente, que eso hace que viene por norma que sí o sí tiene que escapar el aire o tiene que entrar. ¿Por qué? Porque si no saliera, sí es todo hermético. Entonces, hay un grado de consideración en las ventanas, en las puertas, el tipo de pared, todas esas cuestiones al modelar mi arquitectura de nuevo, desde cero, porque el arquitecto él no entiende de esas cosas, yo levanto en el software y le voy dando los parámetros, si son paredes internas, todo eso lo que les comento, ¿sí? La posición de la estructura donde está, él automáticamente determinará el sol. En función de eso, de la posición del sol, veremos cuánto pérdidas por sombra, pérdidas por arquitectura, pérdidas por inclinación, todas esas cuestiones para los paneles solares. También definiré los espacios, los ambientes, qué es dormitorio, qué es cocina, qué son ambientes que son calientes, otros que necesitan. Una cocina, por ejemplo, tiene que tener una campana de escape de los gases. Esa campana de gases el aire caliente puedo filtrarlo, calentar ese aire y pasarlo a las habitaciones en invierno, así puedo ahorrar dinero. Podré colocar sistemas de recuperación, sistemas de geotérmicos con tubos verticales, con tubos horizontales. Hay reglas para eso, o sea, es otro mundo. Muy pronto vamos a estar dando clases de eso. Mi asistente sí, yo no puedo ya clonarme para abarcar tanto, ¿sí? Pero mi asistente está apuntando a que ella va a empezar a enseñar eso, pero hasta fin de año creemos que se va a dar, ¿sí? ¿Ven? Ahí están las formas, cómo se... Esto es un orden igual que la estructura. Ahí me preguntan, mira, interesante, es una última, ingeniero, si solo quisiera calcular galpones, casas, eh, edificios multifamiliares, plantas de 2 pisos, ¿se puede hacer solo con CIPE 3D? No, si estamos hablando de casas, miren bien, esas preguntas, por más que en esta clase no veamos la estructura, está espectacular las preguntas que me están haciendo. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes pueden comprarse una computadora de $1,500, belleza. Si planearon jugar solamente su computadora, belleza. Pero si les sale un trabajo, mejor todavía, porque esa computadora está facturando. Entonces, si ustedes se compran un CIPE en $900 y quieren hacer un edificio, se van a decepcionar porque no lo van a poder abordar porque les va a faltar módulos, opciones de CIPE. Ahora, si se compran un brutal CIPE de $4,500 y se van a dedicar a hacer casitas de 2 pisos, con 900 era más que suficiente, pues, ¿no? ¿Ven? Podían comprarse una computadora, el CIPE y o un plotter, por ejemplo, para sacar sus planos, ¿no? ¿Ven? Esas preguntas que me hacen, eso es interesante. Si yo voy a hacer galpones, los galpones no salen todos los días porque lamentablemente los dueños lo hacen con el cerrajero, o sea, con el soldador a ojo de buen cubero. Lo que más nos va a llegar son casas de 2 pisos y edificios multifamiliares. Por lo tanto, lo más conveniente es comprar CIPE-CAD, no es CIPE 3D. Ahora, si yo abarco, tengo harto trabajo, tengo un movimiento, sí, obviamente que compraré una versión más profesional, que sea un CIPE medio, un CIPE profesional o un CIPE CAD más un CIPE 3D, ¿ven? Eso está en función del rango. Recuerden, si ustedes compran una básica, no hay ningún problema que más adelante quieran aumentarle los módulos y no pasa nada, ya empiezan a hacerlo más potente. Yo lo que siempre recomiendo es comprar su CIPE que se ajuste a su rango de trabajo y al año siguiente, cuando salga el CIPE 2024, no compren la actualización, sino aumenten el módulo y la actualización viene de regalo. ¿Ven? Yo así hacía. Ahorita yo tengo todos los CIPes, ya ni CIPes, ¿no? Automáticamente sale y se me actualiza, ¿no? Porque yo trabajo para la empresa. Pero antes yo tenía que pensarlo. Me costó más de $10,000 el primer CIPE que yo compré. Actualmente ese está en 4,500, ¿no? Ahorita la licencia de CIPE, hasta donde yo pagué, mi licencia costaba más de $20,000, ¿sí? Todos los software que tengo. Actualmente mi licencia supera los $20,000, ¿no? $40,000 como si nada. Claro que eso ya no lo pagué, ¿no? Directamente lo tengo habilitado. Entonces, no me voy a gastar $40,000. En mi vida yo me iba a gastar eso en un software, ¿no? Pero llegué a invertir unos 20,000 por lo menos porque tengo que tenerlo todo.
Puentes, por ejemplo, tengo un programa de $4,800 que lo compré porque un cliente me trajo 2 puentes y no podía decirle no. Miento, era un puente y un cajón de paso. Entre los 2 trabajos no ha cubierto la licencia, pero como es mi cliente, no le puedo decir no lo puedo hacer. Y lo compré y estoy a pérdida con ese programa, ¿ven? ¿Ven? Pero es porque yo manejo harto. Entonces, no, al comienzo $160 era lo que yo gané en mi primer cálculo. $160 más una soda y un pollo. ¿Ven? Eso es lo que me pagaron. Ya después uno va haciendo los trabajitos, ¿no? Comprarse un libro en 80 euros, cómo me dolió comprar el libro y cuando llegó después de 4 meses de correo, esperando el correo de normal, era una felicidad ver mi libro de, de muros de José Calavera, el libro de muros original, lo ojeaba y es el libro más cochino que tengo porque es el que más he leído porque fue el primer libro que compré, 80 euros. ¿Cómo dolía gastarse 80 euros? Ahora me puedo comprar cualquier libro, ¿ven? Cuesta al comienzo, pero después ya hay los medios para poder obtener la información o estudiar lo que uno quiere especializarse, inclusive seguir estudiando todavía mientras el ingeniero de hormigón de la Universidad Gabriel René Morena ha sido mi docente, después ha sido mi alumno y yo le decía a él, cuando más adelante seguro yo voy a ser alumno de uno de sus alumnos, ¿no? O uno de mis alumnos va a ser mi profesor, porque yo voy a seguir estudiando como él. La estudiada no se acaba en esta profesión. El rango el mundo es muy amplio en el tema de ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, observen bien, estamos dando un primer pantallazo al tema del CIPK. Ya mañana vamos a ingresar directo al ejemplo y vamos a ver que realmente que cuando este valor no se controla, ¿sí? No se controla, los esfuerzos que se obtienen, que es lo que estábamos viendo aquí, en primer orden, estos esfuerzos salen normales. Los que se descontrolan son los esfuerzos de segundo orden. ¿Y quién es el que hace que se descontrolen los esfuerzos de segundo orden? Las fuerzas horizontales. ¿Y qué genera las fuerzas horizontales? ¿Cómo yo me doy cuenta que el edificio está descontrolado por las fuerzas horizontales? Porque su desplazamiento no va a cumplir. ¿Cuál es el límite del desplazamiento? Este de acá. ¿Lo puedo resolver? Sí, lo resuelvo, no hay problema. Pero los esfuerzos van a seguir siendo disparados. ¿Qué es lo que pasa? Este otro valor es el que es más difícil controlarlo. Y cuando este valor está desorbitado, cualquier cosa de esfuerzo sale y las cuantías de la viga se disparan, las columnas se rompen, las zapatas, es decir, el tanque se va a volcar y las zapatas se hacen un monstruo. ¿Ven? Entonces, mañana vamos a ver, es importante la clase de mañana para poder ver si nosotros nos equivocamos en nuestro proceso y les voy a mostrar fotos de un edificio real, de un cálculo. 2 fotos solamente me permitieron sacarlo a sacarle a los planos, porque dijeron, seguro se lo vas a mostrar a tus alumnos. Esa foto me preocupó tanto que agarré un avión, me fui a la Argentina, llegaba el jefe de CIPE, que ese tipo llega una vez cada 7 años o 10 años, y es mayor ya, no creo volver a verlo de nuevo en persona. Entonces me fui allá, dijo, el jefe va a llegar, ¿quieres hablar con él? Ah, belleza, me voy. ¿Sí? No está muy lejos de Argentina, está a 2 horas. ¿Sí? Me fui y le mostré la viga. Después que terminamos las reuniones, se fueron todos los demás ingenieros que estaban invitados de toda Latinoamérica. Éramos 12, solamente llegamos 2. Normalmente la gente muchas veces no es dueño de su tiempo, ¿no? Para mí es fácil, me puedo perder 1 mes o 2 meses si quiero. Ahora, me fui allá y me dice, muchas gracias por el tiempo y tu esfuerzo invertido de poder venir y verme, me dice, muy, muy educado el español. Y le digo, ingeniero, yo hablo bastante con él, hablaba, ¿no? Sí, ahora es mucho más ocupado esa persona. Ahora le digo, ingeniero, mire, doctores, ¿no? Doctor, mire esta piga. Y me dice, la madre del cordero, ¿quién hizo ese cálculo? Su amigo, pues, doctor. Y, pero este edificio, sí, fíjese, 6 capas de fierro. Oh, pero el estribo dice fierro de 16 cada 5, esa viga se ha roto.
¿eh? ¿Todo a qué se debe? A que el edificio estaba totalmente descontrolado por las cargas horizontales. Es un edificio que está en el Uruguay y que es bastante alto. ¿eh? Por suerte ese proyecto no, ese cálculo estructural no se consideró, se desechó porque estaba mal, se buscó otro ingeniero y ese otro ingeniero lo hizo. ¿ven? Entonces todo ese análisis era al reverendo cohete, como decimos, ¿no? Porque no era real, eran extremadamente elevadas las cuantías. Y eso vamos a ver ese efecto, les mostraré la foto, ¿sí? Y después les mostraré el efecto cómo hace CIPCAD cuando esto está descontrolado. Ingeniero, si utilizo Revit para modelar una edificación, ¿es necesario modelar detalle con los materiales para el CIPCAD sea preciso en el cálculo? No, el CIPCAD no tiene esa conexión directa con Revit porque Revit también son empresas diferentes y el OpenBIM debería ser libre, ¿no? Entonces, Revit lo hace a través de familias y cuando exporta el IFC no exporta con sus datos. Por lo tanto, tenemos que modelar la estructura en CIPEMET para poder hacer todos los cálculos de instalaciones, ¿sí? Y lo que nosotros hemos estudiado, estamos estudiando, ya estoy terminando esa maestría, son libros y libros de normas. Es un montón de tablas, un montón de aislamiento acústico, la climatización, primero la ventilación, después está la climatización. Hay un montón de formas de llegar a la climatización. Hay normativas de cuánto porcentaje tiene que ser de energía generada por solar, puede ser geotérmica, la climatización también. Hay porcentajes que se deben cumplir mínimos en función de la clasificación de si es casa, si es edificio, si es hotel, si es de 4 estrellas, de 5 estrellas. Es un montón, o sea, es hartísima norma que hay que manejar para poder hacer un cálculo totalmente, o sea, que sea correcto y que sea coordinado. Sí, es de tener bastante paciencia. Yo veo que eso es más difícil que el cálculo estructural. ¿Qué libros de hormigón recomienda? Ya vamos a verlo mañana. Hay libros que son espectaculares, ¿sí? Y ya se los he pasado el link, pueden bajarlo. Bien, lo vamos a dejar hasta acá hoy, ¿sí? Ya mañana vemos directamente entramos a CIPE y le vamos a dar repasada antes 1, 2, 3, 4 y empezamos el modelo y veremos qué pasa cuando hago mal las cosas. ¿Sí? Lo dejamos hasta acá, entonces nos vemos mañana.